ante la presencia del Señor, para la palabra del Señor, que sabemos que aquí hay vida, hermano. Aquí la palabra del Señor nos va renovando a nosotros cada día más en el espíritu, porque estamos solamente alimentando la carne, hermano, y esta carne siempre quiere ir en contra de la cosa de Dios. Pero cuando uno lee la palabra, uno se conecta con el Eterno, uno se pone en comunión, hermano. Lo importante, hermano, de esto primero es la salvación de nuestra alma. Reconocer y conocer la soberanía de Dios, conocer la gloria y el poder de Dios, y saber que nosotros somos una creación del Dios Todopoderoso, y conocer la verdad, porque solamente conocemos lo que el mundo, lo que nos han enseñado. Y cuando venimos aquí a esta palabra, vemos que hemos sido de una forma confundidos. Hemos creído muchas cosas que la palabra del Señor nos revela que no son así, no son ciertas. Y hemos estado caminando en tiniebla, en oscuridad, y por eso hemos trompezado tanto. Sabemos que el Señor nos transforma, nos cambia, y eso lo hacemos a través de la palabra. La palabra del Señor nos va transformando cada día más, nos va fortaleciendo, y vamos lo que es adquiriendo lo que es la fe, hermano. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Pero la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todo lo que nosotros hacemos, hermano, tiene que ser a través de la fe, creyendo que aunque no veamos nada, Dios lo va a hacer, hermano. A su tiempo, Dios lo va a hacer creyendo. Sabemos que Dios hace milagros, hay muchos testimonios. Pero hay que entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable y perfecta. Nosotros solamente no vinimos aquí para hacer lo cotidiano que nosotros sabemos hacer. Nacemos, jugamos, vamos creciendo, estamos pensando en que todo eso no es malo, en hacer una carrera, en ir progresando, tener nuestra familia. Hermano, el primer ministerio que el Señor lo puso desde Adán fue la familia. Es el primer ministerio que el Señor ha puesto. Siempre nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, hermano. Usted no puede ir a dar un consejo, usted no puede ir a ayudar a otra persona cuando usted mismo esté enfermo. O sea, lo primero que uno tiene que sanarse, y esa forma de vivir de una forma sana empieza por la familia. Eso es que cuando una familia está bien estructurada, bien organizada, una familia sana, así mismo usted va a proyectar a otro. O sea que nosotros empezamos por ahí. Por eso es bueno siempre orar por la familia, siempre estar unido con nuestra familia, hablando de una forma correcta, porque si es lamentablemente una familia que haya cogido el mal camino, que todos sus miembros son quizás delincuentes, esas son personas que necesitan ayuda. Estamos hablando de una familia sana, una familia sana. Cuando una familia sana puede ayudar a otra familia que quizá está confundida. Pero primero debemos de trabajar en el núcleo familiar. Bueno, hoy yo le traigo una palabra que es, nosotros a veces conocemos lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hemos oído hablar mucho de eso, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, pero también es conocido como en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y a veces tenemos que conocer por qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a veces cuando estudiamos el Antiguo Testamento, por la forma que Dios trató en ese tiempo y después que Jesús vino en el Nuevo Testamento hace 2000 años, podemos pensar que son Dios diferentes. Pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Pero cuando vemos a Jesús, cuando vino hace 2000 años, Él murió por nuestro pecado. Él pagó el precio. Y Jesús vino a traer el amor, a reconciliar la familia, los vecinos, los amigos, la gente que tenían rencor, odio, envidia, celo, la gente que le gustaban señalar, que pensaban que eran perfectos, como los escribas y los fariseos, que todavía tenemos escribas y fariseos en estos tiempos, hermano, que se creen que ellos no fallan, viven 100% mirando a la persona que quizá predican o la persona que ya testifican que Dios lo ha cambiado para ver si comete un error, para ellos de una vez salir a señalar. Pero dice la palabra que porque mira
la paja del ojo ajeno cuando tú tienes una viga en la tuya. Y eso es algo que se ve todos los días. Bueno, la persona que está en Cristo lo que tiene que sentirse bien, que le está agradando a Dios. Lamentablemente el mundo nunca lo vamos a poder agradar, el mundo siempre va a estar inconforme, pero la idea es que uno tiene que estar conforme con Dios, bien con Dios, pero sobre todo nunca hacerle el mal a nadie, siempre tratar de predicar, orar, aunque una persona quizá diga algo, una falacia o algo que vaya en contra de la palabra, pero nosotros no podemos usar la misma arma que usa Satanás. Satanás usa el mal, usa lo que es desacreditar, usa lo que es esperar que una gente quizá diga una palabra quizá mal dicha o quizá por algún error hasta de interpretación, pero el enemigo siempre está arriba para distorsionar quizá algo que se puede decir que se dijo y se malinterpretó. Pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso es que nosotros sabemos que el enemigo siempre va a atacar la persona que llevan la palabra del Señor. Y eso es obvio. O sea, nosotros no podemos usar la misma herramienta. Nosotros, el Señor nos manda para orar por los que nos aman y por los que no nos aman, hermano. Sabemos que nosotros no somos como dicen, una piedra de oro, le vamos a agradar a todo el mundo. Pero mientras sea de nosotros, mientras sea por parte de uno siempre tiene que tratar de reflejar lo que es la bondad hacia el otro, independientemente que el otro no nos trate igual. O sea, nosotros debemos de orar por quien sea, por el que nos quiere y por el que no nos quiere. Amén. Eso Dios tratará con esa persona. Pero nosotros debemos entender por qué es el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Y por qué vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios mandaba a los hebreos que destruyeran los pueblos? En el tiempo de antes, hermano, en el Antiguo Pacto estaba lo que se llama ojo por ojo. Ojo por ojo era que si a mí me hacían algo, a mi familia, a mí, yo podía pagar con lo mismo. Y muchas cosas de la ley que la vemos en el Antiguo Pacto, incluyendo cuando uno lee el libro de Job, que uno dice, pero aquí hay algo que no tiene una concordancia, porque vemos cómo Dios trabajó diferente en la antigüedad, y ahora Cristo, que siendo el mismo Dios, viene a reconciliar. Y ahí tenemos confusión. Yo quiero traer un poquito de luz para entender por qué la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que en sí es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y eso quiere decir que debemos de entenderlo. Bueno, para yo empezar, tengo que empezar por el Antiguo Pacto. Bueno, antes el Señor, desde la antigüedad, desde Adán y Eva, empezó el hombre, después que ya salió del huerto del Edén, vemos el primer pecado con Caín, que mata a su hermano Abel. El hombre sale errante, empiezan a multiplicarse, pero se van alejando, empiezan a hacer idolatría y se van alejando de Dios. Vemos después cómo viene el diluvio en el tiempo de Noé y vemos cómo fue Dios fue tratando con esa humanidad, con la humanidad antigua. Pero Dios siempre Dios es un Dios justo. Nosotros siempre, desde que nacemos, tenemos una conciencia que cuando ya tenemos una edad, ya empezamos a discernir qué es bueno y qué es malo. Bueno, esas personas que vivían antes de lo que era la ley de Moisés, lo que es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios en el tiempo que vaya a juzgar todo, lo va a hacer a través de la conciencia, hermano, a través de lo que ellos hacían, qué decisión ellos hacían cuando tenían algo en una forma de actuar y qué decisión escogían en ese momento, si hacerle daño a alguien o tratar de ayudarlo por la conciencia. Eso es que esas personas, en el día que todos seremos juzgados, todos tendremos que ir delante de la presencia de Dios para dar explicación de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Esas personas, por ese conocimiento en su conciencia, serán juzgados. Pero después vemos el nuevo pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y ese nuevo pacto, lo que hace es que Dios hace un pacto con el pueblo que incluye lo que es el sacrificio. Y ahí viene lo que conocemos, que la paga del pecado es muerte. Y tenemos que entender
cómo Dios hace ese pacto con el pueblo de Israel, cómo después del pacto se hace un sacrificio, y qué significa el sacrificio, que era de macho cabrío y de becerro, que fue el sacrificio que Dios, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y para eso tenemos que ir a Éxodo. Y cuando nos vamos a Éxodo, cuando vemos el Éxodo desde el 20 hasta el 23, van a ver aproximadamente las leyes de Moisés, los mandamientos que se le dio y los preceptos que se le dio. Son aproximadamente 613 leyes y preceptos que el pueblo de Israel tenía que cumplir para que ellos pudieran hacer lo que Dios le mandó hacer, y ellos cumplir con cada una de las ordenanzas que Dios le dio a ese pueblo. Son, hermanos, a veces creen que son los 10 mandamientos, no, son 600, aproximadamente 613, entre mandamientos, fiesta y preceptos que Dios le dio al pueblo. Pero vamos a ver qué pasó después que Dios le dio toda esa ordenanza, que podemos verlo en Éxodo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Que Dios le bendiga, hermano, los que siguen conectando, Príncipe Boy. Bueno, vamos a leer a Éxodo 24, cuando Dios establece ese pacto con el pueblo de Israel, hermano. Quiero que le pongan atención a la enseñanza de hoy, hermano, porque vamos a entender cosas que pues, decimos, ¿y por qué Dios tuvo que venir? ¿Y por qué Dios no mató al diablo y ya que el Señor los reprende y ya salimos del diablo y ya todo bien? Bueno, hermano, si lo vemos de esa forma, el hombre, dice la palabra, que de continuamente su corazón va de continuamente al mal. Eso quiere decir que así mismo como el enemigo es malvado, así mucha gente, hermano, hay personas de la humana, no me gusta hacer esa comparación, pero actúan, que a veces yo digo que el enemigo es un niño de teta delante de ellos. Hermano, hay personas que no tienen conciencia. Vemos como hay personas que hacen tentan contra otra persona sin ningún pudor, sin ningún temor. Y si a eso vamos, hermano, el 90, no lo voy a poner tanto, pero quizá el 80% de la humanidad iba a tener que ser destruida junto con Satanás. Pero vamos a ver esa ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Vámonos a Éxodo 24 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16, hermano. Éxodo 24, capítulo 24. Desde el versículo 1 hasta el 16. Y vamos a ver ese pacto, cómo fue. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante de Jehová, delante de Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú. Esos son los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto. Ahí hay un sacrificio, hermano. Primero, esos son los holocaustos. Y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos. Oye, hermano, yo quiero que en el versículo 7 le pongan atención, hermano. Oye, ¿qué pasó con ese pacto? En lo que le llamamos el Viejo Testamento, que es en verdad es el Antiguo Pacto. Aquí es que está eso que vemos en el Nuevo Testamento, que dice que la paga del pecado es la muerte.
Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo, eso fue el pueblo, oye lo que dijo el pueblo, hermano, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Oye aquí cómo hubo un pacto que incluyó lo que es un sacrificio y el pueblo aparte de lo que fue pactado, el pueblo dijo que iba a asumir la responsabilidad de obedecer toda la palabra que Dios había dicho, que iban a obedecer de ese pacto. Y después dice el versículo 18, y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén, aleluya. Seguimos leyendo. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había dejado de sus pies con un embalsado de zafiro semejante al cielo cuando está serenos. Lo voy a dejar ahí, hermano. Ahí vemos ya el pacto, que lo que le llaman el nuevo pacto, el antiguo pacto. Vemos cuando Dios le da la ordenanza y vemos lo que pasa. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo de Israel no cumplió, hermano, ese pacto. El pueblo de Israel, dice la palabra, que se fue a dioses ajenos, y eso eran parte de lo que Dios había pactado con ellos, incluyendo que fue desobedeciendo toda la ordenanza que Dios le había dado. Bueno, como ellos desobedecían ese pacto y no cumplieron, hermano, ya automáticamente para ese pacto poderlo vamos a decir una forma ya pagar, había que hacerlo de una forma y para siempre. ¿Por qué? Porque la forma, ellos lo que hacían que cubrían el pecado a través de que hacían los sacrificios del macho cabrío, pero es un pacto que se tenía que hacer todos los años para cubrir el pecado. O sea que el pecado por el sacrificio que se hacía, lo que hacía que se cubría, pero se quedaba ahí como quiera. Lo que hacía era que en vez de morir ellos por el pecado que cometían, por no obedecer a la ordenanza de ese pacto, lo que hacía es que el macho cabrío tomaba por ello, tomaba la posición de ellos en cuanto a la muerte. Así que en vez de ellos moría lo que era morir el becerro. Ahora dirían ustedes, pero eso es algo que lo vemos de una forma, ahora en esta modernidad, de una forma sangrienta. Bueno, en ese tiempo, para ese pacto de los judíos, en ese tiempo se entendía el concepto de ese pacto que se hizo. Pero ahora no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos en otro tiempo, vamos a decir que eso se ve sangriento, se ve feo o todo eso. Bueno, eso era un reflejo de lo que había por venir. ¿Por qué? Porque ese simplemente era el conocimiento que Dios le había dado a la humanidad para entender que después que la persona moría de aquí, fallecía de aquí, su vida no terminaba ahí. ¿Por qué? Porque había una parte espiritual que la persona no conocía, solamente conocía la parte física. ¿Qué pasa? Ese pacto se llama el pacto de la circuncisión. ¿Por qué el pacto de la circuncisión? Porque eso era que el pueblo de Israel a sus hijos le cortaba el prepulso, que es de su miembro, a los niños, y ese era el pacto de la circuncisión. ¿Por qué? Porque era el pacto de la carne, porque representaba lo terrenal. Pero había lo que era lo eterno. O sea, había un pago que había que pagar, había un precio que había que pagar por el pecado, por la eternidad. Y eso es lo que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque ahora, como ahora mismo no se realiza ese tipo de pacto, sino que ahora nosotros obtenemos la salvación a través del nuevo pacto. ¿De cuál? Bueno, Jesús. La palabra nos enseña que Jesús vino y murió por cada uno de nuestros pecados.
y decimos, y quizá no entendemos qué fue lo que es, a qué vino Dios mismo, porque Jesús es Dios, a pagar esa deuda. O sea, ¿por qué tuvo que venir? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es lo que debemos de entender? ¿Por qué nosotros tenemos la salvación solamente ahora a través de Jesús, a través del sacrificio hecho en la cruz? Bueno, para eso, la única forma de entenderlo, tenemos que irnos a Hebreo. Y en Hebreo lo explica directamente lo que era el pago de ese nuevo pacto. Y en Hebreo vamos a buscar para que podamos entender un poquito. Vamos. Amén. Y vamos a leer a Hebreo, ya para finalizar, que yo quiero que ustedes lo escuchen, Hebreo 9. Y vamos a leer desde el 11 al 28. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y vamos a entender qué dice Hebreo, para que podamos entender lo que yo les quiero enseñar. Hebreo 11, del 11 al 28. Hebreo 9, capítulo 9, del 11 al 28. Miren lo que dice en Hebreo, capítulo 9, versículo del 11 al 28. Les lo voy a leer desde el 10. Ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas acciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obedecido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las ceniza de los becerros rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí el Señor habla de lo que es el primer pacto, que era que representaban los machos cabríos. Y en el versículo 16, yo quiero que sigan entendiendo esto. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo lo voy a explicar. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Miren lo que pasa. Había un pacto que se había hecho en el Antiguo Testamento, que había sido con Dios y el pueblo de Israel, pero ellos no cumplieron con ese pacto. Y automáticamente no cumplieron, ese pacto traía lo que era la muerte. Pero ¿qué pasa? Aquí dice algo muy interesante en el versículo 16, porque donde hay testamento, hablando de pacto, es necesario que intervenga la muerte del tentador. ¿Por qué la muerte del tentador, hermano? Yo le voy a decir esto. La única forma que el pueblo de Israel se iba a librar de ese pacto era que Dios muriera. Si Dios muere, automáticamente ese pacto se quita. ¿Qué pasa?
sabemos en que cuando Jesús estaba aquí, Jesús dijo en una que a él nadie le quita la vida, sino que él entrega. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Dios no hay Dios es eterno. O sea, ese pacto iba a ser por toda la vida. Ese pacto nunca iba a caducar. Porque a Dios es eterno, el mismo de ayer, hoy, siempre, el Dios todopoderoso, el eterno, el que era, el que vendrá. Ese pacto iba a ser por siempre. Ellos iban a tener que cumplir ese pacto por siempre. Eso es que la única forma que ese pacto se rompiera tiene que ser que el mismo Dios, el mismo que hizo el pacto, él mismo él mismo haga lo que le llamamos el testamento. ¿Qué es el testamento? Bueno, lo podemos entender en la parte terrenal. Cuando yo tengo muchos bienes, una persona, que lo sabemos aquí, tiene muchos bienes, cuando va a fallecer, él tiene la potestad libremente de quién quiere dejarle sus bienes. Pero si el mismo que fallece es el que tiene la autoridad de hacerlo, o sea, el que tiene capacidad de hacer a quien él le quiere dejar todos sus bienes. Como en este caso, Dios tenía que dejarle los bienes, o sea, de un ejemplo, se cumplía ese pacto. Dios lo que hizo fue que él mismo se dio él mismo en sacrificio mismo. O sea, él mismo se dio para él después de su muerte dejar la herencia de la vida a través de su muerte. O sea, Dios mismo se dio por sacrificio para él dejar como herencia la vida eterna a nosotros. O sea, él se dio por nosotros. El pacto que nosotros no pudimos cumplir, de que él hizo con el ser humano, Dios mismo lo pagó, y lo pagó con su muerte. Por eso era que Jesús, Dios mismo, tenía que venir. Para la única forma de que ese precio se pagara a la humanidad, tenía que ser Dios mismo que viniera a morir. Porque solamente el testador es el único que tiene la autoridad de firmar el testamento. Después no hay otro que lo puede firmar él mismo. Otro no puede firmar por el que deja el testamento. O sea, que él mismo tenía que venir a firmar. O sea, él mismo tenía que darse por nosotros para poder cumplir con ese pacto. Y es una forma que a veces no entendemos cómo es la redención. Y es que solamente la única forma de hacerlo iba a ser por un pacto. Y el pacto que se había hecho tenía que ver con sangre, tenía que ver con el macho cabrío, con eso que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero había ese pacto. Ahora, ¿cómo ese pacto se renovó? ¿Cómo ese pacto ya vino a ser escrito, ese segundo pacto? Bueno, porque ahora mismo la herencia pasó a Jesús. O sea, Dios mismo se dio Dios mismo se dio por nosotros. O sea, él cumplió con ese pacto de una vez para siempre. Vamos a seguir leyendo en el 12. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso quiere decir confirmación. No se confirma el pacto. Eso es que para el nuevo pacto tenía Dios mismo que venía aquí a pagar el precio que había por el pecado. Eso fue la palabra que yo le traje. Quizá algunos hermanos
siempre se preguntan que por qué, que el significado de la muerte de Jesús, por qué Él tenía que venir, por qué Jesús es Dios, muchas cosas que a veces es muy confusa entenderla. Y es que había un pacto que Dios ya había hecho, que el pueblo de Israel no cumplió. Y ahora decimos, bueno, y nosotros no somos del pueblo de Israel, los gentiles. Bueno, a través de la muerte de Jesús fuimos todos reconciliados, hermano. A través de la muerte de Jesús ya el pueblo de Israel no recibió a Jesús y ahora Jesús murió por todo. Ahora somos reconciliados y todos ahora entramos a ese nuevo pacto. Y ahora digamos, ¿y qué es el pacto de ahora? ¿Cuál es? ¿Qué debemos de hacer en el nuevo pacto ahora? Bueno, dice la palabra que creer en todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Yo quiero leer este versículo. A ver. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, hermano. Yo lo quería decirle, le quería hablar un poco de esa parte ahí. ¿Por qué nosotros debemos de hacer la oración de fe? ¿Por qué nosotros debemos recibir a Jesús en nuestro corazón? Hermano, después quizás yo le voy a extender un poquito más esa enseñanza. Mire, hermano, el único mediador entre el hombre y Dios es Jesús. No hay otro mediador, no hay otra forma que nosotros obtenamos la salvación en la vida eterna que no sea a través de Jesús. Y nosotros reconocer a Jesús, ya Jesús hizo, diríamos, pero Jesús ya no pagó el precio. Sí, hermano, ya Jesús pagó el precio, ya Jesús pagó toda la deuda y diríamos, bueno, pero ya solamente nada más esperar. Bueno, la palabra de Dios dice que aquel que va a entrar a lo que es, a ese pacto, son aquella gente que anhelan estar con Jesús, hermano. Dice la Biblia que hasta los demonios creen, pero tiemblan. Hermano, si usted no anhela estar la eternidad con Jesús, usted no va a entrar en ese pacto. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó la deuda por nuestro pecado. ¿Cuál es la importancia de predicar la palabra y que la gente entiendan lo importante de recibir a Jesús en su vida? Es porque no hay otra forma, hermano. Usted puede hacer toda la obra que usted quiera, usted puede creer lo más bueno que usted sea, y de todas formas no hay forma que usted pague el precio, porque fue Jesús que lo hizo. ¿Por qué Jesús lo iba a hacer? Bueno, porque para poder pagar ese precio de la deuda del pecado, lo primero es que tenía que ser alguien que naciera sin relación al pecado. Y solamente Jesús cumplió con eso porque nació de una forma divina. Él fue procreado diferente a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermano, que hay ahora? El sello del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que reconocen a Jesús en su vida son selladas por el Espíritu Santo de Dios. Aquellas personas que aceptan a Jesús tienen un sello. ¿Qué quiere decir ese sello, hermano? Propiedad de Dios, comprado a precio de sangre. ¿Qué pasa a aquellas personas que quieren conseguir el reino, el cielo, a través por su mérito, a través de poner fundaciones, a través de hacer las cosas como ellos quieran? Es que necesitan un sello, necesitan ser sellados del Espíritu Santo, y eso solamente lo podemos hacer a través de reconocer la obra redentora de Jesús en la cruz. Si no tenemos ese sello, si no entramos por esa vía, hermano, el hacer obra es bueno, el ayudar al otro es bueno porque la Biblia nos manda, pero su salvación, su vida eterna no depende de eso. No por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. O sea, ahora mismo, aquellas personas que se creen muy santos, aquellas personas que creen que todo lo hacen bien, aquellas personas que no necesitan oír que nadie le predique, aquellas personas que no necesitan que nadie ore, aquellas personas que ellos mismos no necesitan orar a Dios, aquellas personas que creen que no necesitan reconocer que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, que solamente podemos tener la salvación a través de Jesús. Aquella persona que no reconoce al Espíritu Santo en su vida, esa persona no van a entrar al reino de los cielos. Por más que hagan por su lado, no van a poder entrar, no porque yo lo diga, sino porque la misma palabra de Dios nos dice cuál es el camino de entrar a la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos movemos en la parte carnal, nosotros no conocemos la parte espiritual.
Y para conocer la parte espiritual tenemos que hacerla en el espíritu. Y para hacerla en el espíritu tiene que hacer a través de lo que es la oración, la lectura de la palabra, buscar la cosa de Dios, rendirnos delante de Dios, fortalecernos, empezar a dejar todo eso cosa carnal que sabemos que a Dios no le agrada, vivir de una forma, vamos a suponer, da ejemplo, los frutos del Espíritu Santo y esa parte ahí. Yo solamente le solto, porque lo mío solamente predicar la palabra, es que, hermano, no se afanen creyendo que usted va a poder vivir una vida piadosa en su vida completa si no lo hace a través de Dios, si no lo hace a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. En algún momento va a fallar. Y la palabra dice que el único que pagó el precio por nuestro pecado, que derramó su sangre, fue Jesús en el Calvario. O sea que aquellas personas que saben que algún día no vamos a partir de aquí, que no quieren que su alma se pierda, es tiempo, hermano. Aquí la palabra tanto da la profecía de los últimos tiempos y se están cumpliendo. Sé que estamos en tiempo que nosotros debemos de aceptar al Señor, hermano. Mire, la gracia es lo más maravilloso de la vida. ¿Por qué? Porque en la gracia uno reconoce que uno falla y uno pide perdón. Cuando usted no reconoce a Jesús, que usted no conoce lo que es la gracia, hermano, usted peca liberadamente y usted no siente ni se da cuenta que lo está haciendo. Por eso usted tiene que ir reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo que necesita a Dios, para que Dios lo vaya guiando y vaya entendiendo que cada vez que uno peca o hace algo malo, el Espíritu Santo nos reguñe y nos ayuda y nos hace entender que eso no lo podemos seguir haciendo y nos va ayudando. Él es el que nos da la guía y la fortaleza. Si lo hacemos por nuestra cuenta, hermano, vamos a caer nos vamos a ir alejando más y no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Sé que esa fue la palabra que le di, hermano. Espero que haya sido de edificación. Yo quiero, para la otra enseñanza,